a todos los participantes del webinar Introducción a la Metrología General. En esta noche estaremos dando un bosquejo bien interesante acerca de una de las ciencias más utilizadas por los seres humanos y a la vez menos conocida por ellos. En esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la metrología general y por ser una ciencia que abarca tanto dentro del mundo en que nos desenvolvemos, por supuesto que en solo una hora no vamos a poder revisarla a profundidad. Sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de qué es la metrología, partiendo del hecho de que es una de las ciencias que estudian las mediciones y sus aplicaciones. La definición de la metrología es muy sencilla: ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. La metrología incluye no solo aspectos teóricos de las mediciones, sino también aquellos aspectos prácticos de la vida en la que nos desenvolvemos. Cualesquiera que sean las incertidumbres de las mediciones que realizamos, el cual es un parámetro del cual hablaremos un poquito, y sus campos de aplicación. Muchas veces nos podemos preguntar si somos metrólogos, y realmente en cada uno de nosotros hay algo de un metrólogo. Baste recordar que desde que nos levantamos estamos asociados a la metrología. ¿Por qué? Porque nosotros al levantarnos y encender la luz de nuestra habitación, estamos pendientes de que por ese consumo de energía eléctrica debemos realizar un pago. Pero para realizar ese pago hay un instrumento de medición que mide ese consumo de energía eléctrica. Igual tal vez en la mañana vamos directo a bañarnos y hay un consumo de agua. Y también hay un instrumento de medición que está midiendo ese consumo de agua. Y así podemos ir revisando en nuestra vida diaria y nos vamos a dar cuenta de que prácticamente en todo momento estamos esclavos de la metrología. Cuando echamos combustible al carro, al auto, debemos pagar ese combustible contra la indicación de un distribuidor de carburantes, que es también un instrumento de medición. A veces escuchamos el pronóstico del tiempo para conocer la temperatura que habrá durante el día y saber si nos abrigamos o no, y estamos siendo objetos de la metrología. O cuando nos preguntan a qué distancia trabajamos y no la decimos en kilómetros, sino que la decimos en unidades de tiempo, porque muchas veces calculamos las distancias en unidades de tiempo pensando en el tiempo que nos vamos a demorar. A veces no decimos trabajo a 25 kilómetros de distancia, sino que decimos trabajo a 15 minutos de distancia o a 15 minutos de tiempo. Entonces, en nuestra vida diaria, constantemente, la metrología la estamos usando y no nos damos cuenta que somos un poco metrólogos realmente en nuestro peregrinar. Es importante conocer, por tanto, cómo impacta la metrología en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y es importante conocer cómo impacta en el medio ambiente, cómo impacta en la salud, cómo impacta en el deporte, cómo impacta en la producción de alimentos o en la producción en general. ¿Cuándo surgió la metrología? Esa es una pregunta que muchos se pueden hacer. Si nos remontamos a los inicios de lo que aparece en la Biblia,
vamos a ver que desde el Génesis ya se está hablando de unidades de medida. Cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, le dice, haz un arca con una longitud de 300 codos. Ya está hablando de una unidad de medida. De una unidad de medida que tiene algo interesante, y es que tiene que ver con el cuerpo humano. Fíjense que le dice de longitud 300 codos, anchura 50 codos y altura 30 codos. Es una unidad de medida que se basa en el cuerpo humano y, como su nombre lo indica, está referida al codo, y es la distancia que hay desde la punta de los dedos hasta el codo. Pero por supuesto, esa unidad de medida tiene un problema, y es que no todos los hombres son de la misma altura, y por lo tanto no hay uniformidad en esa unidad de medida. No va a tener la misma distancia de la punta de los dedos al codo una persona que tenga una altura de 1,40 a una persona que tenga de altura 2 metros. Por lo tanto, es una unidad de medida no normalizada. También vemos ahí en la Biblia cómo aparece en Levíticos que se habla de que no cometas injusticia en los juicios ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tener balanza justa, medida justa y sectario justo. Al parecer, desde aquella época ya había problemas con las unidades de medida y a la hora de realizar las mediciones. Algo que hoy en día también sucede. Muchas veces compramos en el mercado algún alimento que lo pesan delante de nosotros. Sin embargo, no sabemos si esa balanza está calibrada o no. O sea, no sabemos si esa balanza mide bien o no. Y eso para nosotros es importante. Muchas veces echamos combustible y si no nos bajamos del auto, no nos damos cuenta de que muchas veces el trabajador de ese grifo no pone el distribuidor de carburante a la máxima capacidad de entrega de volumen, y ahí puede haber un error en la medición. O simplemente no echamos el combustible en horas tempranas de la mañana, lo echamos al mediodía y no conocemos que ese líquido se dilató y por lo tanto hay un error en la medición, o lo que es lo mismo, podemos estar recibiendo menos combustible que el que estamos pagando. Y todo esto, la metrología se encarga de analizarlo, de revisarlo, y en nuestra vida diaria es muy importante. En esta noche no vamos a ver todos los temas que cubre la metrología porque sería imposible, pero vamos a ver algunas cosas importantes sobre la metrología. Vamos a ver cómo está relacionada con las normas ISO, hoy que tanto hablamos de los sistemas de gestión de la calidad, y nos vamos a dar cuenta de que los sistemas de gestión de la calidad tienen muy en cuenta la metrología. Vamos a hablar un poquito del Sistema Internacional de Unidades, algo fundamental para la metrología. De hecho, vamos a ver un ejemplo de cómo un error en el Sistema Internacional de Unidades puede provocar pérdidas millonarias. Vamos a hablar de las principales características de las mediciones y de las principales características de los instrumentos de medición. Y vamos a hablar de tres importantes aspectos para la industria y los laboratorios de ensayo y de calibración. Vamos a hablar un poquito sobre la trazabilidad de las mediciones, la incertidumbre de las mediciones y la determinación de intervalos de calibración. ¿Por qué es importante la metrología? Por ejemplo, si estamos en una empresa productora y nosotros queremos medir la calidad de nuestros productos, lo vamos a hacer contra algún tipo de especificación.
ya sea una especificación que esté normalizada o una especificación propia de dicho producto generada por el fabricante de dicho producto. Pero igual, si nos encontramos en un laboratorio de ensayo o de calibración, esos ensayos y esas calibraciones van a realizarse de manera tal que yo necesite saber qué calidad tuve al realizar ese ensayo y esa calibración. Y normalmente en el laboratorio lo comparamos con los errores máximos permisibles, ya sea de un instrumento de medición o los errores máximos permisibles de un ensayo o de un análisis cualquiera. Y eso nos da como resultado que necesariamente debemos utilizar instrumentos de medición que estén calibrados. Y por supuesto, esto relaciona a los instrumentos de medición con cadenas de trazabilidad hasta los patrones internacionales, lo cual vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si yo necesito calibrar instrumentos de medición, es importante que yo analice los costos de calibrar, los beneficios que tiene calibrar un instrumento de medición o si solo calibro para cumplir con una norma establecida o con un criterio establecido. Y eso para nosotros es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que medir si es más costoso calibrar o no calibrar un instrumento de medición. Hay un ejemplo eh, muy estudiado sobre lo que provoca un error en la metrología y que demuestra la importancia que tiene la metrología en nuestra vida diaria. El 23 de septiembre del año 1999, la sonda espacial Mars Climb, enviada hacia el planeta Marte, después de haber recorrido ya una gran cantidad de millas, se estrelló al entrar a Marte porque en la NASA se produjo un error meteorológico muy importante. ¿Cuál fue este error meteorológico? Pues que no se tradujo los kilómetros a millas, pero tampoco se tradujo las libras a kilogramos. ¿Qué pasó? Esta sonda, que fue construida para navegar según el sistema inglés, o sea, la masa se había calculado en libras y la aceleración se había calculado en millas por segundo al cuadrado, y sin embargo, las instrucciones que recibió la sonda en su sistema informático antes de partir fue en el sistema métrico decimal. O sea, que en vez de hablar de millas, la programaron en kilómetros y en vez de hablar de libras, la programaron en kilogramos. Imagínense ustedes que un kilogramo es aproximadamente 2,2 libras. O sea que estamos hablando prácticamente del doble. Y un kilómetro y una milla es aproximadamente 1,6 kilómetros. Este error, ¿qué provocó? Pues provocó un costo de 125 millones de dólares, que simplemente por un error a la hora de introducir los datos en el sistema de vuelo, hubo una pérdida instantánea de 125 millones de dólares. Entonces, por supuesto, hay que tener muy claro y muy presente si es importante o no realizar la calibración de los instrumentos de medición y si es importante o no tener uniformidad en los sistemas
de mediciones que se utilizan. ¿Por qué? Porque un laboratorio de la NASA utilizó el sistema métrico decimal y el otro laboratorio utilizó el sistema inglés. Y esto provocó que al no programar adecuadamente el sistema de vuelo, se perdieran 125 millones de dólares por un simple error metrológico. Es por eso también que en las normas de los sistemas de gestión hoy en día siempre está presente el tema de las mediciones. Por ejemplo, muchos hablamos de los sistemas de gestión de la calidad y ellos hablan de la metrología, sobre todo acerca de la trazabilidad de las mediciones, cuando plantean que la trazabilidad, cuando es un requisito o es considerada como por la organización como una parte esencial para demostrar la confianza en la validez de los resultados de la medición, pues entonces ese equipo de medición que se utiliza debe calibrarse o verificarse a intervalos especificados. Y aquí se está hablando de varias cosas. Aquí se está hablando de calibrar y se está hablando de determinar un intervalo de calibración. Pero además se habla de patrones de medición trazable a los patrones internacionales. O sea, están hablando de la existencia de una cadena de trazabilidad, que es algo muy importante y que estudia a profundidad la metrología. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la norma ISO 14001, que es la de los sistemas de gestión ambiental, donde dice que la organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición que estén calibrados. En el caso, por ejemplo, de los laboratorios de ensayo y calibración, esto es algo fundamental, es algo de lo cual el laboratorio no escapa. ¿Por qué? Porque el laboratorio incluso debe conservar registro de las fechas de la calibración, de los resultados de las calibraciones, de los ajustes que se le hacen a los instrumentos de medición y, por ejemplo, debe conocer el intervalo de calibración para saber la próxima fecha de calibración de ese instrumento de medición. Lo mismo sucede con los intervalos de confirmación metrológica que se pueden determinar para cualquier empresa que tenga una serie de instrumentos de medición. Por lo tanto, es importante la metrología en el laboratorio o en cualquier organización. Si hablamos del Sistema Internacional de Unidades, hoy tenemos que hablar de dos sistemas internacionales de unidades. ¿Y por qué decimos de dos sistemas internacionales de unidades? Porque desde el año pasado hay un antes y un después en el Sistema Internacional de Unidades. En un principio se comenzó con el sistema MKS, o lo que se conocía como el sistema Metro MCS, Metro, Segundo y el Gramo. Y hoy, después, se habló del sistema MKS, el sistema Metro, Kilogramo Segundo, y sin embargo, ya hoy no existe ninguna unidad de medida que esté referida a un elemento físico como era en algún momento el metro, que era una barra de platino, que era una 10.000.000ª parte del paralelo de Greenwich, o un kilogramo, que no era más que un cilindro de platino iridio de 30 centímetros de alto por 30 centímetros de diámetro. Esas medidas materializadas del kilogramo y del metro han desaparecido para el sistema internacional de unidades que hoy tenemos. Y todo el sistema internacional de unidades hoy está referido a constantes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las constantes de la naturaleza, como su nombre lo indica, son constantes que no cambian.
Sin embargo, las medidas materializadas con el tiempo pueden cambiar sus unidades. Por ejemplo, el kilogramo venía derivando desde hace ya varios años, o sea que cada año pesaba un poquito menos. Y la decisión metrológica, ¿cuál fue? Llevar todas las unidades de medida a constantes de la naturaleza. Por ejemplo, ya hoy el segundo no está en función de lo que estaba antes en el sistema. Hoy, por ejemplo, tenemos la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Para representar el segundo. Tenemos la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. Tenemos la constante de Planck, por ejemplo, para el kilogramo. Tenemos la carga elemental del electrón para el ampere. Tenemos la constante de Boltzmann para la temperatura. Tenemos la constante de Avogadro para el mol. Y tenemos la eficiencia luminosa de la radiación monocromática para la candela, que es otra unidad de medida. Entonces, con la velocidad de la luz tenemos el metro, que era antes una barra de platino iridio, y con la constante de Planck tenemos el kilogramo. Y aquí hay un cambio muy grande en la metrología. ¿Por qué? Porque antes el Sistema Internacional de Unidades se basaba fundamentalmente en el kilogramo. Con el kilogramo se podían definir varias unidades de medida. Como vemos aquí en esta diapositiva, con el kilogramo se podía definir el mol, ayudaba a definir el ampere y ayudaba a definir la candela. Sin embargo, en el nuevo Sistema Internacional de Unidades, vamos a decir así, la unidad que predomina es el segundo, porque a partir del segundo se puede definir el metro, ayuda a definir el kilogramo, ayuda a definir el ampere, ayuda a definir el Kelvin y ayuda a definir la candela. Entonces, si antes el metro, el segundo y el kilogramo eran unidades muy importantes que ayudaban a definir el resto, hoy realmente la unidad del segundo ha pasado a ser la unidad más importante del Sistema Internacional de Unidades. Por supuesto, este cambio generó que las unidades de medida fuesen mucho más exactas. Y por definición, las unidades de medidas actuales del Sistema Internacional de Unidades no tienen incertidumbre. Y ese es un cambio radical en el nuevo Sistema Internacional de Unidades. Antes, las unidades de medida del Sistema Internacional tenían una determinada incertidumbre de medición. Y hoy, por definición, en el nuevo Sistema Internacional de Unidades, se ha definido que estas constantes de la naturaleza no tienen incertidumbre de la medición. Algunas características importantes de las mediciones que podemos ver, ya que estamos hablando de las mediciones. Aquí tenemos un gráfico que nos ayuda a comprender por qué es importante el estudio de las mediciones. Tenemos un gráfico donde relacionamos algunas características de las mediciones como son el error sistemático, que como su nombre lo indica, es un error que siempre está presente en la medición y que por ser sistemático podemos conocerlo y podemos llegar a eliminarlo. Pero también tenemos lo que son los errores aleatorios, que son aquellos errores que pueden o no estar presentes en una medición o pueden estar presentes en un momento de la medición y en otros no, y que la manera que tenemos
de minimizar dicho error es aumentando el número de las mediciones. Claro está que no podemos aumentar la cantidad de las mediciones de manera infinita, pues nuestra medición tendría un costo muy elevado. En este gráfico podemos observar 4 dianas. Una diana en la cual las mediciones están muy dispersas y lejos del centro, lo cual evidencia que hay falta de precisión y a la vez hay falta de veracidad. La precisión y la veracidad forman lo que se conoce como exactitud. ¿Qué quiere esto decir? Cuando yo tengo mediciones que son precisas y exactas, puedo decir que estoy hablando de una medición, perdón, cuando digo que son precisas y veraces, puedo decir que estoy hablando de una medición exacta. Porque en una serie de mediciones puedo tener una o dos mediciones que sean exactas, pero si el resto no lo son y están dispersas, entonces no voy a tener buena precisión. A medida que el error aleatorio se hace más pequeño entre las mediciones, aumenta la precisión, y a medida que el error sistemático se hace más pequeño entre las mediciones referidas al valor verdadero, aumenta su veracidad. Por lo tanto, cuando tengo buena precisión y buena veracidad, voy a tener una medición exacta. Aquí tenemos también un pequeño gráfico de normalidad. ¿Y por qué ponemos este pequeño gráfico de normalidad? Ponemos este pequeño gráfico de normalidad porque muchas veces en la metrología hacemos mediciones y tomamos decisiones sin tener en cuenta la normalidad de las mediciones. Y simplemente asumimos que esas mediciones siguen una distribución normal cuando en realidad muchas veces no es así. A veces aplicamos la metrología libremente y a una serie de mediciones le hallamos la media o la mediana o la desviación estándar y hacemos determinados cálculos con ellas considerando que siguen una distribución normal cuando en realidad no la siguen. Y muy pocas veces los metrólogos se detienen a hacer una prueba de normalidad, algo que debiera ser parte de la rutina diaria cuando realizamos mediciones. Siempre es recomendable hacer una prueba de normalidad de las mediciones, lo cual nos puede ayudar mucho a determinar la precisión y la veracidad de dichas mediciones. Entonces, estas son algunas características importantes de las mediciones. Este gráfico resume un poco la diapositiva anterior porque refleja 3 tipos de errores: el error sistemático, el error aleatorio y la combinación de estos 2 errores, que no es más que el error de medida de la medición. Asimismo, tenemos que quien caracteriza cualitativamente al error sistemático es la veracidad, quien caracteriza cualitativamente al error aleatorio es la precisión y por lo tanto al error de medida lo va a caracterizar cualitativamente la suma de la veracidad y la precisión, que no es más que la exactitud. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, la desviación o sesgo es lo que va a caracterizar al error sistemático y la varianza, la desviación típica, por ejemplo, pueden ser medidas que pueden caracterizar al error aleatorio. Y por supuesto, cuando aplicamos la ley de distribución de incertidumbre y tenemos en cuenta tanto la característica cuantitativa del error sistemático como la característica cuantitativa del error aleatorio,
vamos a obtener lo que es la incertidumbre de medida, que va a caracterizar la calidad, vamos a decir, de dicho error de medida. O sea que es importante para nosotros tener en cuenta este esquema porque nos va a ayudar a determinar la calidad de las mediciones que estamos realizando. Todo lo que hacemos en la vida diaria, ya les decía, de alguna manera hay que medirlo. Y por eso ustedes ven aquí que hay una serie de instrumentos de medición. ¿Por qué hay muchos instrumentos de medición? Porque podemos definir una gran cantidad de características dentro de los instrumentos de medición. Características que pueden ir desde su valor de división, como puede ser la distancia que hay entre dos marcas cifradas de la escala de un instrumento, o como puede ser la resolución de un instrumento de medición, que no es solo la resolución a la que estamos acostumbrados en un instrumento digital, sino que va a ser la menor variación perceptible en la indicación de un instrumento de medición. Podemos tener un sistema de medición, digamos este que tenemos aquí, formado por un transductor, formado por un indicador y por un sensor. Podemos determinar lo que es una medida materializada, como puede ser esta pesa que está aquí representada o esta regla. Podemos también ver una medida materializada en este bloque patrón que tenemos aquí de longitud de 50 milímetros. Podemos definir lo que son materiales de referencia, podemos definir lo que son sensores, podemos definir lo que son transductores, podemos definir lo que son equipos de medición. O sea, que hay una cantidad de características importantes que debemos conocer de los instrumentos de medición. Una de las más importantes, por supuesto, es su error. Y aquí tenemos varias maneras de expresar el error. Por ejemplo, lo podemos expresar como un error relativo, lo podemos expresar en por ciento de la lectura más menos un valor de medición, o en por ciento de la lectura más un por ciento del rango o del límite superior de medición. O sea que tenemos una cantidad de características importantes dentro de los instrumentos de medición que debemos conocer. Los instrumentos de medición tienen sesgo, los instrumentos de medición tienen deriva, tienen histéresis, tienen error de medición, y todo esto lo estudia la metrología, o sea, todas las características de los instrumentos de medición. Y eso es algo que es bien importante porque conociendo las características de los instrumentos de medición, podemos llegar a conocer cuáles son los errores que se cometen en una medición y cómo eliminarlos. De igual manera, podemos hablar acerca de la trazabilidad de las mediciones. En el caso de la trazabilidad de las mediciones, por definición, no es más que la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales va a contribuir a la incertidumbre de medida que se obtiene. Y aquí hay una frase que es bien importante y es cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. En este diagrama que tenemos aquí, podemos apreciar, por ejemplo, una balanza en la cual se puede pesar X cantidad de productos que un consumidor va a adquirir. Sin embargo, esta balanza fue calibrada con pesas que fueron calibradas por un laboratorio secundario.
un laboratorio que presta el servicio de calibración de instrumentos de medición. Sin embargo, ese laboratorio secundario calibró esas pesas en un Instituto Nacional de Metrología. Por ejemplo, aquí en Perú, donde estamos, digamos que estas pesas fueron calibradas en INACAL. Sin embargo, las pesas de INACAL bien pudieron ser calibradas en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Que por cierto, y es un dato curioso pero muy interesante, Perú, INACAL, cuenta en este momento con uno de los patrones cilíndricos nuevos que se están utilizando como patrones nacionales de masa. Ya no se están utilizando, o normalmente ya se está dejando de utilizar los patrones que tienen esta forma cilíndrica, sino que estamos utilizando como patrones nacionales y réplicas de los patrones internacionales esferas cilíndricas. Y muchos se preguntarían por qué una esfera cilíndrica y ya no un cilindro. Y la respuesta está en la figura geométrica que representa. Un cilindro como estos que están aquí, tiene una superficie de apoyo mucho mayor que una esfera, porque el punto de apoyo de una esfera es muy pequeño en comparación con el punto de apoyo de un cilindro. Y por supuesto eso provocaría que el desgaste de la esfera sea mucho menor que el desgaste de un cilindro. Por lo tanto, la pérdida de peso en la esfera va a ser menor que la pérdida de peso en el cilindro, lo cual generaría una estabilidad en el tiempo mucho mayor en una esfera que en un cilindro. Esos son algunos aportes que hace la metrología a la ciencia de hoy. En la trazabilidad hay temas muy importantes que analizar. Aquí aparecen los elementos que conforman la trazabilidad de las mediciones o la trazabilidad metrológica. Estos son los elementos que le dan fuerza a la trazabilidad y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, una cadena de trazabilidad debe tener asociada una incertidumbre de medida y esa incertidumbre de medida debe estar documentada. ¿Por qué? Porque si regresamos a la diapositiva anterior, vamos a ver que a medida que subo en esta cadena ininterrumpida de calibraciones, a medida que subimos, la incertidumbre cada vez va a ser más pequeña. O sea, la menor incertidumbre va a estar, digamos, en las pesas que hay en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. A medida que bajamos en esta cadena, aumenta la incertidumbre de medida y por lo tanto la exactitud de esas mediciones puede que sea menor. Por eso es importante que la incertidumbre de medida esté documentada. También es muy importante que haya trazabilidad metrológica al sistema internacional. Si esa cadena de trazabilidad no tiene referencia al sistema internacional de unidades, esa cadena de trazabilidad estaría incompleta. Por supuesto, la cadena, como ya vimos, tiene que ser una cadena ininterrumpida. Tiene que tener competencia técnica reconocida el personal que realiza las calibraciones dentro de esta cadena de trazabilidad. Tienen que estar identificados los intervalos en los cuales se van a calibrar esos patrones que estamos utilizando y debe existir un procedimiento de medida documentado de cómo hacer dichas calibraciones. Como ven, aquí hay 6 elementos
que forman parte del esquema de trazabilidad de cualquier magnitud dentro de la metrología. Por lo tanto, los laboratorios que se dedican a la calibración deben tener documentadas sus cadenas de trazabilidad, y esas cadenas de trazabilidad tienen que tener en cuenta estos 6 elementos. Si alguno de estos 6 elementos no está dentro de la cadena de trazabilidad que presenta el laboratorio, entonces esa cadena de trazabilidad estaría incompleta. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hay un parámetro del cual se habla mucho hoy en día, que es la incertidumbre de las mediciones. Y este es un tema que metrológicamente algunos lo ven muy distante, y sin embargo es un, vamos a decir, un tema que realmente no es extremadamente complicado, sino que simplemente lleva asociado un estudio de las mediciones que estamos realizando. El término incertidumbre de las mediciones, aunque para muchos puede ser bastante nuevo, no lo es, y se ha trabajado durante muchos años en la metrología. Y hay algo bien importante en este término metrológico, y es que siempre ha estado referido a la medición como la dispersión de las mediciones. Por ejemplo, cuando en el año 1984 apareció el vocabulario internacional de metrología, se definió la incertidumbre de las mediciones como un estimado que iba a caracterizar el intervalo de valores dentro del cual se situaba el valor verdadero del mesurando. Luego, la incertidumbre de las mediciones se definió como una estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa generalmente con una alta probabilidad el valor verdadero de la medida. Y ya en el año 93, en la guía de incertidumbre de las mediciones, se definió la incertidumbre como un parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser atribuidos razonablemente al mesurar. Hasta ahí, las 3 definiciones tienen algo en común, y es que hablan de que la incertidumbre es un parámetro que va a caracterizar la dispersión de las mediciones. Y al decir que caracteriza la dispersión de las mediciones, o que caracteriza el intervalo donde están los valores, ya nos está diciendo que una medición no es exacta, y que cuando yo realizo una medición no obtengo un único valor, sino que todos los valores que están dentro de ese intervalo caracterizado por la incertidumbre de la medición tienen la misma probabilidad de ser ciertos. Ya en el año 2008, cuando aparece el Vocabulario Internacional de Metrología, la tercera edición, la definición de incertidumbre da un paso importante, porque caracteriza la incertidumbre como un parámetro no negativo. ¿Y por qué un parámetro no negativo? Porque la guía de incertidumbre establece que se puede determinar la incertidumbre a partir de lo que se conoce como ley de propagación de la incertidumbre, la cual tiene en cuenta una raíz cuadrada, y por lo tanto el Vocabulario Internacional en su tercera edición define que es un parámetro no negativo. Y esto es bien importante porque muchas veces cuando los laboratorios hablan de la incertidumbre de la medición, o reportan una incertidumbre de la medición, solo el valor de la incertidumbre de medición, delante del valor numérico ponen un signo más menos, lo cual es un error.
La incertidumbre es un valor positivo. Sin embargo, el intervalo que describe sí es con el signo más menos. El intervalo que describe. Pero la incertidumbre como tal, como parámetro, es un valor absoluto no negativo, que va a caracterizar la dispersión, ciertamente, de los valores atribuidos aún mensurando a partir de la información de que se dispone. Y ese es un cambio importante, muy importante, en la última definición que ha aparecido sobre la incertidumbre de la medición, que es un parámetro no negativo. Que ella caracteriza un intervalo en el cual están los valores de medición, eso es cierto. Pero como parámetro, como valor, la incertidumbre es positiva. Aquí tenemos, por ejemplo, para analizar la importancia que tiene la incertidumbre dentro de las mediciones, cómo necesitamos conocer la incertidumbre de una medición para nosotros poder decidir si esa medición cumple o no con lo que yo necesito. Por ejemplo, los laboratorios de ensayo y calibración que aplican la norma ISO/IEC 17025 habrán podido notar que en la versión del 2017 esta norma en sus términos y definiciones define el concepto de regla de decisión. Y cuando define el concepto de regla de decisión, deja claro que para decidir hay que tener en cuenta la incertidumbre de la medición. O sea, que cuando realizamos mediciones y queremos decir o tomar una decisión sobre esa medición, estamos obligados a tener en cuenta la incertidumbre de dicha medición, algo que muchas veces no hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un instrumento de medición donde X es el valor ideal y que ese instrumento de medición tiene una tolerancia, o ese proceso de medición tiene una tolerancia de más menos t. Por lo tanto, si este es el valor esperado y más t y menos t son el intervalo, yo diría que cualquier medición que esté dentro de este intervalo para mí sería buena, y cualquiera que esté fuera de este intervalo es una medición que no cumple con las especificaciones. Sin embargo, cuando tengo en cuenta la incertidumbre, no lo puedo ver de manera tan sencilla. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que este fue el valor que yo obtuve con un valor de incertidumbre determinado, y este es el valor verdadero de la medición. En este caso, tanto el valor verdadero de la medición como el valor medido están fuera del intervalo de tolerancia, por lo que yo puedo asumir o concluir que ese valor no cumple con las especificaciones que tiene mi proceso de medición. Hay un caso en el cual ya no puedo decidir de esa manera. Por ejemplo, vamos a suponer que el valor verdadero de la medición está fuera del intervalo de tolerancia y, sin embargo, el valor que obtuve está dentro del intervalo de tolerancia. Si yo asumo que el valor que obtuve está dentro del intervalo, yo pudiera aceptar como bueno un valor que realmente tiene 1% de no ser aceptado. O sea que estaría haciendo una aceptación falsa. ¿Por qué? Porque en realidad el valor verdadero está fuera del intervalo de tolerancia, aunque el valor que obtuve
Cuando expandí su incertidumbre, cubre ese valor verdadero, pero aquí yo estaría aceptando como bueno un valor medido que realmente no cumple respecto al valor verdadero. Otro caso sería a la inversa. Vamos a suponer que el valor verdadero está dentro del intervalo de tolerancia y sin embargo el valor que obtuve está fuera del intervalo de tolerancia. ¿Qué puede pasar aquí? Que como el valor que obtuve está fuera del intervalo de tolerancia, podemos decir que esa medición no cumple. Sin embargo, yo puedo estar rechazando un valor existiendo una probabilidad de que realmente la medición cumpla para mi intervalo de tolerancia y entonces estaría haciendo un rechazo falso. Y el caso ideal es aquel en el cual tanto el valor verdadero como el valor medido están dentro del intervalo de tolerancia y por supuesto ahí estaríamos haciendo una aceptación válida de ese análisis de medición. Aquí lo podemos ver más fácil con un ejemplo. Digamos que tenemos una pesa de 1 kilogramo que según la recomendación internacional R111, esta pesa puede llegar a tener un error máximo permisible de más o menos 0,05 gramos, o sea, más o menos 50 miligramos, para que se considere una pesa clase M1. Y la incertidumbre que aparece en la recomendación internacional 111 para una pesa M1 es de 0,015 gramos, o sea, 3 veces menor que el error máximo que permite, o lo que es lo mismo, 15 miligramos. Vean que aquí la incertidumbre no tiene signo, sin embargo aquí el error máximo permitido sí tiene signo más menos. Y por supuesto, aquí se cumple la condición de que la incertidumbre es menor o igual que el error máximo permitido dividido 3. Así aparece en la R111. Bajo este principio que tenemos, vamos a suponer el valor nominal de la pesa es 1 kilogramo y yo voy a calibrar esta pesa, ¿verdad? Si yo la voy a calibrar y quiero saber si esta pesa cumple para la clase M1, esa pesa se debe encontrar en el intervalo de 999,95 gramos hasta 1000,05 gramos. ¿Por qué? Porque ella lo que permite es un error de más o menos 0,05 gramos. Entonces, aquí tenemos el intervalo de tolerancia para esta pesa de 1 kilogramo. ¿Qué puede pasar? Que aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar en ambos extremos la incertidumbre de la medición. ¿Por qué? Porque este es el intervalo que va a caracterizar la incertidumbre en ambos casos. ¿Ok? Tanto en la parte menor como en la parte mayor. Y esto nos va a dar un dato interesante. Siempre que la pesa esté por encima de 1000,065 gramos, no va a existir posibilidad de que yo declare que la pesa cumple. ¿Por qué? Porque ya ella va a estar fuera, no solo del intervalo de tolerancias, sino que va a estar fuera del intervalo de tolerancia más la incertidumbre de la medición. O sea, aquí estoy teniendo en cuenta a la hora de decidir el valor de incertidumbre. Todas las mediciones que me den a la derecha o a la izquierda, yo puedo decir que esas mediciones no cumplen con la pesa para la clase M1. Luego entonces, todas las mediciones que estén en este intervalo, nosotros podemos declarar
que van a cumplir para la clase M1. Y ustedes dirían, pero bueno, queda un intervalo aquí en el cual puede o no la pesa cumplir con la clase M1. Y eso es cierto. Y es un intervalo en el cual hay una zona de seguridad que va a depender del valor absoluto que tiene la incertidumbre de la medición. ¿Por qué del valor absoluto? Porque este intervalo de seguridad va a hacer que este intervalo de aceptación sea mayor o sea menor. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Si la incertidumbre de la medición disminuye, o sea, si este intervalo se hace más pequeño, entonces el intervalo de aceptación aumenta. Por el contrario, si la incertidumbre es mayor, si la incertidumbre se hace mayor, este intervalo de aceptación disminuye. Y eso para nosotros es bien importante, porque al final la incertidumbre de la medición me va a decir a mí con qué calidad realmente estoy haciendo esta medición. Por lo tanto, debemos buscar la manera de lograr mediciones en las cuales la incertidumbre sea lo más pequeña posible para tener la garantía a la hora de decidir de que el porciento de probabilidades que tengo de dar un resultado cierto es mayor. Otro tema interesante es la determinación de los intervalos de calibración. Los laboratorios hoy en día estamos obligados a determinar los intervalos de medición de nuestros instrumentos y no solo a determinarlos, sino que la norma actual y los entes acreditadores nos están obligando a documentar por qué ese es el intervalo de medición. Por supuesto que los intervalos de calibración van a estar referenciados por el uso que se le da a los instrumentos de medición. No se ve de igual manera los intervalos de calibración para los fabricantes de instrumentos de medición que para los metrólogos o para los usuarios de un instrumento de medición. ¿Por qué? Porque para un metrólogo que trabaja en un laboratorio de calibración, tal vez los intervalos de calibración de un mismo instrumento utilizado en la industria no es igual, porque los intervalos de calibración van a estar determinados por una serie de factores importantes, como pueden ser el uso de los instrumentos de medición, la calidad del instrumento de medición, su principio de funcionamiento y demás. Es importante, a la hora de determinar los intervalos de calibración, tener en cuenta el costo de la calidad y el costo de la no calidad cuando nosotros calibramos o no un instrumento de medición. Hay que tener en cuenta si cuesta más tener calidad o cuesta más tener no calidad. Por supuesto que tener costos de no calidad es peor que tener costos de calidad, porque los costos de no calidad llevan a reprocesamiento, a uso de nuevos tiempos, y eso al final nos genera mucho más costo. Por lo tanto, para nosotros es importante llegar a un equilibrio entre los costos de calibrar y los riesgos de cometer mediciones incorrectas. Y esto es lo importante que tanto en el laboratorio como en la empresa debemos tener nosotros en cuenta. Por supuesto que hay que generar costos que nos garanticen que los riesgos de mediciones incorrectas sean mínimos. Y eso para nosotros es bien importante. Hay tres métodos fundamentales para determinar los intervalos de calibración y dentro de ellos hay muchos métodos de cómo determinar, pero de manera general estos son los tres métodos más importantes, que son los métodos basados en datos estadísticos, los métodos algorítmicos y los métodos basados en la actualización dinámica de dichos intervalos. Todo esto
se imparte en un curso, por supuesto. Hay un curso solo para intervalos de calibración, determinación de intervalos de calibración, donde no solo se ven los métodos descritos en los documentos de la Organización Internacional de Metrología Legal, sino que se ven una buena cantidad más de métodos a la hora de determinar los intervalos de calibración. Hasta aquí esta pequeña charla sobre algunos de los temas de la metrología. Hay otros muchos temas que realmente no hemos tratado por un problema de tiempo, como puede ser la validación de métodos, como puede ser los ensayos de actitud, como puede ser la división de la metrología, los tipos de metrología que existen, que van a depender mucho de las referencias que se tomen, pero de manera general se dividen en metrología industrial, metrología legal, metrología química, pero va a depender mucho de la referencia. Y así hay otros muchos temas interesantes dentro de la metrología que no vamos a ver aquí a profundidad. Por ejemplo, el vocabulario internacional de metrología, cómo se representan las unidades, cómo se representan las mediciones, cómo se escribe en un artículo científico las unidades de medida. O sea, hay una cantidad de información muy grande sobre la metrología que podemos ver en un curso de metrología general. Podemos ver muchos temas de incertidumbre en un curso específico de incertidumbre de las mediciones. Podemos ver cursos propios de magnitudes definidas, o sea, cursos de masa, cursos de temperatura. O sea que cuando hablamos de la metrología tenemos un campo muy amplio para hablar, para conversar, para discutir. Hay una consulta de cómo saber si los resultados del certificado de calibración de un instrumento son aceptables. Y ese es otro campo en el cual podemos hablar mucho. ¿Qué hacer con un certificado de calibración? Porque muchos nos preguntamos cuál es la importancia del certificado de calibración. Y por supuesto, es fundamental que si enviamos un instrumento de medición a calibrar, después nosotros utilicemos los resultados de ese certificado de calibración que yo he recibido. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si los resultados del certificado de calibración son aceptables? ¿Qué necesito saber? Primero, necesito saber cuál es el error máximo permisible de ese instrumento. Es algo que necesito saber, ¿verdad? Y después necesito saber cuál es el error que han reportado en ese certificado de calibración y con qué incertidumbre lo han determinado. Y a partir de ahí yo puedo conocer si el instrumento de medición cumple para el error que él permite. Supongamos, vamos a hacerlo aquí, vamos a utilizar una diapositiva. Aquí vamos a utilizar una diapositiva. Supongamos que tenemos un termómetro. Supongamos que tenemos un termómetro y lo estamos calibrando en el punto 100 grados Celsius. Y vamos a suponer que este termómetro tiene un error máximo permisible que es más o menos 0,1 grados Celsius. ¿Ok? Visto así, yo pudiera decir que mi intervalo de tolerancia va a estar desde 99,9, ¿ok? Desde 99,9 hasta 100,1 grados Celsius. Y vamos a suponer que en el certificado de calibración el error que aparece
es 0,05 grados Celsius. ¿Ok? Por lo tanto, eso quiere decir, si ese es el error, eso quiere decir que el instrumento indicó 99,95. Perdón, él indicó 100,05 grados Celsius. Esa fue la indicación de ese termómetro. O sea, el valor obtenido está aquí. Ahora, para yo definir si ese termómetro cumple con su error máximo permisible, no basta con saber que el error obtenido fue 0,05. No basta con eso. ¿Por qué no basta con eso? Porque por regla de decisión tengo que tener en cuenta la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, si la incertidumbre obtenida fue de 0,012, por ejemplo, el valor que obtengo aquí es 0,062 y todavía estoy dentro de los límites del error máximo permisible. O sea que puedo decir con este error más esta incertidumbre, todavía mi instrumento está dentro de lo que permite, que es 0,1 grado Celsius. Por lo tanto, yo puedo decir que mi instrumento cumple con el error máximo permisible. Supongamos que el error obtenido está aquí. Igual, tengo que ver con qué incertidumbre es. Y eso para nosotros es bien importante. De ahí que nosotros debemos siempre, a la hora de decidir si el instrumento de medición cumple o no respecto al certificado de calibración, no solo lo puedo hacer en base al error que me están reportando en el certificado de calibración, sino que también tengo que tener en cuenta la incertidumbre con la cual fue determinado ese error. Tenemos también otra consulta muy interesante sobre si es lo mismo calibrar y verificar y qué diferencia hay. Ciertamente no es lo mismo calibrar que verificar. Y vamos a partir del propio concepto de verificación y del concepto de calibración. Primero, verificar por concepto es la aportación de evidencias objetivas de que se cumplen determinados requisitos especificados. Y calibrar es comparar, vamos a decir de manera general, contra un elemento patrón y establecer los valores de medición de un instrumento de medición. Por lo tanto, partiendo de la definición, verificar y calibrar no es lo mismo. También hay una diferencia grande cuando hablamos de la verificación legal. En muchos países donde se aplica la metrología legal y se verifica por un organismo rector de la metrología, sucede que se verifica contra normas de verificación. Cuando usted verifica contra normas de verificación, simplemente se tienen en cuenta los errores de los instrumentos de medición y los organismos legales dan un valor de la verificación. ¿Qué sucede en estos casos? Si el instrumento no cumple con su error máximo permisible, en la verificación simplemente le dicen que el instrumento no está apto para el uso. Y al no estar apto para el uso, usted no lo puede utilizar porque ese instrumento no cumple con lo que declara ese ente legal. Sin embargo, en el caso de la calibración,
a usted le está dando un error y además se le está dando una incertidumbre de la medición y usted puede corregir esa medición. La calibración no le dice si el instrumento está apto o no para el uso, sino que simplemente le dice qué error tiene y con qué incertidumbre se determinó ese error. Y es el dueño del equipo, vamos a decir, quien tiene la posibilidad de definir si continúa utilizando o no ese instrumento de medición. ¿Qué puede suceder? Que un instrumento de medición a la hora de calibrarlo tenga un error que sea mayor al error máximo permisible del instrumento de medición. Pero sin embargo, que ese error sea mucho menor a la tolerancia del proceso en el cual usted utiliza el instrumento de medición. Lo cual no quiere decir entonces que porque no cumpla con el error máximo permisible, yo no lo pueda utilizar para medir en un proceso determinado. ¿Por qué? Porque si aún ese instrumento de medición con el error que tiene está muy por debajo de el error que permite el proceso, yo incluso así podría utilizar. Entonces, sí hay una diferencia importante entre lo que es calibración y verificación. Hay un dato también importante. Desde el punto de vista metrológico, el proceso de verificar y el proceso de calibrar es prácticamente el mismo, pero el objetivo de la verificación y el objetivo de la calibración son diferentes y eso es lo que fundamentalmente diferencia a la verificación de la calibración, o sea, el objeto con que se hace. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Espero que esas dos dudas hayan quedado aclaradas. Tenemos otra pregunta por acá. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aplicamos para determinar el nivel estadístico? Si dos métodos tienen precisiones significativamente diferentes, ¿qué hacemos? A ver, hay algo que es importante. Siempre debemos utilizar en la metrología métodos, siempre debemos utilizar en la metrología los métodos más precisos. ¿Por qué? Vamos a partir de un hecho. Nosotros necesitamos hacer mediciones que tengan la mayor exactitud posible. Y recuerden que cuando vimos la exactitud, decíamos que la exactitud está formada por dos parámetros, vamos a decir así, que son el sesgo y la precisión. O sea, es importante que yo tenga una medición que sea precisa y que a la vez tenga un sesgo que sea bien pequeño. Si regresamos unas diapositivas atrás, vemos aquí que la exactitud de la medición está formada tanto por la precisión como por la veracidad. La veracidad la caracteriza el sesgo y la precisión puede ser la variancia o la desviación típica. Si yo tengo una desviación típica de mis mediciones bien pequeña, quiere decir que tengo una gran precisión. ¿Por qué? Porque todas mis mediciones van a estar bien cerca unas de otras. Fíjense que cuando hablamos de precisión, ¿de qué hablamos? De la distancia que hay del valor medio a cada una de mis mediciones. Cuando nosotros hablamos de desviación típica, por ejemplo, estamos hablando de X, estamos hablando de que va a ser la suma de las XY menos X media, ¿ok? Al cuadrado sobre n menos 1, la raíz de todo esto. O sea que estoy comparando cada medición contra el valor medio. Cada una de estas mediciones contra el valor medio. Por supuesto, mientras más cerca estén todas del valor medio,
mayor precisión yo voy a tener. Si nos vamos aquí, por ejemplo, y suponemos que el valor medio está aquí, vean cuál es la distancia de cada una de ellas hasta el valor medio. Sin embargo, si consideramos que aquí el valor medio es este, vean que esas distancias son mucho más pequeñas. Y por lo tanto, cuando vayamos a esta ecuación, vamos a tener que en este caso, la desviación típica va a ser mucho más pequeña que en este caso que tenemos aquí. ¿Y eso qué me caracteriza? Que voy a tener mayor precisión. Lo mismo sucede con la veracidad. La veracidad es cuán cerca estoy del valor verdadero. Si este es el valor verdadero, vean que aquí la veracidad de la medición no es como en este caso. Aquí la veracidad es mucho más pequeña. Entonces yo necesito para tener mediciones exactas que mi medición sea precisa y que a la vez sea veraz. Por lo tanto, debemos usar métodos de medición, debemos utilizar métodos de medición que realmente sean lo más precisos posible. O sea, si tengo dos métodos y puedo escoger entre esos dos métodos, lo ideal, ¿qué cosa es? Es escoger el método más preciso. Tenemos otra consulta. ¿Qué aplicamos para determinar el nivel estadístico? Bueno, es lo mismo. De dos métodos tienen precisiones significativamente diferentes. Ahí ya les comentaba que en el caso de que tengan precisiones significativamente diferentes, lo ideal es utilizar el método que mayor precisión tiene. ¿Ok? Y el método que mayor precisión tiene lo vamos a ver a partir de la desviación típica de la media. Recuerden que cuando hablamos de incertidumbre, la desviación típica de la media caracteriza precisamente la precisión que tiene una medición. O sea que por concepto, una de las formas de poder nosotros estadísticamente determinar la precisión de un método es a partir de la desviación estándar. Cuando hablamos también de esto, es algo que damos en los cursos de validación de métodos. En los cursos de validación de métodos tenemos ejemplos de cómo determinar la precisión de un método a partir precisamente del valor esperado de desviación estándar que ese método debe poseer. O sea que si queremos validar un método, por ejemplo, y lo que vamos a validar es la precisión del método, lo podemos hacer a partir de los valores de la desviación estándar o la desviación estándar de la media. Realmente en la validación de método eso lo podemos ver. Tenemos otra pregunta, que cuál es el perfil de la persona encargada de la calibración y si hay algún número mínimo de horas de ser capacitado para ser competente y si tiene que ser de alguna carrera en específico. A ver, vamos a empezar de atrás hacia adelante en esta pregunta. Siempre la carrera que haya estudiado va a ayudar mucho en la persona que va a ser metrólogo, que va a dedicarse a la calibración. Como principio general, toda aquella persona que haya estudiado una carrera técnica, por ejemplo, que sea ingeniero mecánico, que sea físico, que sea químico, tiene grandes posibilidades de ser un buen metrólogo. Sobre todo, los ingenieros químicos y los licenciados en química, para mí son personas que siempre utilizan la metrología, lo que nunca les han dicho que son metrólogos, pero son personas que en el diario de trabajo utilizan la metrología constantemente, están haciendo curvas de calibración, determinando desviaciones, validando métodos. O sea, los químicos llegan a ser
grandes metrólogos. Los mejores metrólogos que yo conozco, todos son químicos. Pero la realidad es que siempre es importante para ser metrólogo, si se puede estudiar una carrera técnica, va a tener muchas más facilidades para ser metrólogo que aquella persona que no haya estudiado una carrera técnica. Lo fundamental para estudiar metrología es saber determinar errores e incertidumbres. Y eso se puede aprender. En cuanto a si hay un número mínimo de horas, por supuesto, siempre el personal nuevo necesita capacitarse y necesita ser entrenado. ¿Qué sucede? Hablar de un mínimo de horas se hace difícil porque va a depender mucho de las competencias técnicas del personal. Si es un personal con conocimientos, si es un personal con experiencia, si es un personal con habilidades, puede llegar a ser un metrólogo con mucho menos horas que otros. Pero decir un número exacto de horas sería algo arriesgado, porque realmente va a depender de la competencia del personal, pero va a depender mucho también de la competencia de la persona que va a capacitar a ese personal. O sea, aquí juegan no solo el capacitado, sino también las competencias del capacitador. Si tenemos un buen capacitador, el capacitado va a aprovechar mucho mejor esas enseñanzas, va a aprovechar mucho mejor esos conocimientos y puede necesitar menos horas que si el capacitador no es bueno. También, por ejemplo, va a depender del área física, en el sentido de que no es lo mismo aprender a calibrar en el laboratorio de temperatura que aprender a calibrar en el laboratorio de volumen o aprender a calibrar en el laboratorio de presión. Por lo tanto, decir horas exactas es muy arriesgado. Va a depender de la magnitud que se quiere aprender a calibrar, va a depender de las competencias del personal que se quiere capacitar, va a depender de las competencias del capacitador y va a depender mucho de la cantidad de horas prácticas que se tengan. En la metodología, la práctica es fundamental. Después que usted crea las habilidades, puede llegar a ser un gran metrólogo. Y el perfil, bueno, ya les decía, el perfil puede ser fundamentalmente un perfil de una carrera técnica. Son ideales, por ejemplo, para las magnitudes eléctricas, las personas que estudian física o que estudian electricidad, por supuesto, tienen mayores facilidades. Para las magnitudes mecánicas, como es volumen, presión, masa, aquellos que estudian una carrera de perfil mecánico tienen más facilidades. Los que estudian o los que aprenden a calibrar las magnitudes eléctricas muchas veces aprenden con bastante facilidad las magnitudes mecánicas. Sin embargo, no sucede al revés. Les cuesta mucho a los que trabajan la parte mecánica asociarse a las magnitudes eléctricas porque no logran entender lo que es un ampere, lo que es el volt, y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Tenemos otra consulta de Javier que nos dice: si quiero verificar una balanza, ¿qué valores debo tomar para determinar si mi balanza está funcionando correctamente? Los valores de error de la pesa o de la balanza. Este es un dato interesante. Las mediciones de masa son un mundo fascinante. ¿Por qué un mundo fascinante? Porque las mediciones van a depender incluso del lugar geográfico en el que usted está. No es lo mismo calibrar una balanza a nivel del mar que calibrar una balanza a 3.000 metros de altura. ¿Por qué? Porque el lugar donde usted está va a influir en el resultado que usted va a obtener. Y es importante. Las mediciones de masa son un mundo fascinante. Ahora,
Cuando yo estoy calibrando una balanza, recuerden siempre, o cuando estoy calibrando cualquier instrumento de medición, porque esto aplica a cualquier instrumento de medición, no solo a una balanza, el error es lo que llamamos el mensurando. O sea, es lo que yo quiero determinar. Lo que yo quiero determinar es el error. Por lo tanto, cuando yo calibro una balanza, yo no estoy teniendo en cuenta el error de la balanza, sino que yo lo que quiero es determinar qué error tiene la balanza. ¿Ok? Y por supuesto, sí tengo que tener en cuenta el error de las pesas de calibración que estoy utilizando. Cuando yo determine el error, lo que voy es a decir el error que tiene esa balanza en ese momento. Por ejemplo, va a suponer que tenemos una balanza de 0 a 200 gramos y que esa balanza en 100 gramos, su error máximo permisible es 0,2 gramos. Ese 0,2 gramos yo solo lo voy a utilizar para compararlo con el valor del error que estoy obteniendo en la calibración. Pero ese valor yo no lo voy a tener en cuenta durante el proceso de calibración. ¿Por qué? Porque esa es la magnitud que yo estoy determinando, ese es el mensurando. Yo estoy determinando su error. ¿Qué puede pasar? Que durante la calibración el error que yo tenga sea menor que el error máximo permisible, sea igual al error máximo permisible o sea mayor que el error máximo permisible. Pero solo hasta ahí. Pero sí tengo que tener en cuenta el error de las pesas, porque en la indicación de la balanza va a depender del valor que tienen las pesas. Por eso, cuando se calibran balanzas, dependiendo del tipo de balanza que se calibra y dependiendo de la clase de las pesas, yo puedo utilizar el valor nominal de las pesas o tengo que utilizar el valor certificado de las pesas. Todo va a depender de cuál sea el error máximo permisible de la balanza que estoy calibrando y del error que tienen las pesas que estoy utilizando como patrones para realizar la calibración. Entonces, Javier, realmente cuando voy a determinar si mi balanza está funcionando correctamente o no, lo que voy a hacer es que voy a comparar la indicación que obtengo contra el valor de las pesas patrones y entonces en función del resultado que obtengo yo comparo contra el error máximo permisible que tiene la balanza y a partir de ahí puedo saber si mi balanza está bien o no está bien. Por ejemplo, en ese mismo punto de 100 gramos, si realmente la pesa que puse es de 100 gramos y mi balanza permite solamente 0,2 gramos, pero la indicación fue 100,5, por supuesto que voy a ver que mi balanza tiene algún problema. Tal vez hay que ajustarle el cero, tal vez hay que ajustarle el span, pero siempre voy a comparar el resultado contra el valor de la pesa. Recuerden que el error siempre va a ser la indicación del instrumento menos el valor del patrón que estoy utilizando. Y después ese resultado lo comparo con el error máximo permisible del instrumento y a partir de ahí puedo saber si mi instrumento cumple o no con su error máximo permisible. ¿Está bien? Hasta aquí las preguntas que tenemos, las consultas que nos han hecho. Agradecerles a todos la participación, agradecerles por esta hora y media que hemos podido compartir, agradecerles porque nos hayan dado la posibilidad de presentarles este webinar y en nombre del grupo Leader World convocarlos a que participen en el curso de interpretación y auditoría de los requisitos de la NTP ISO IEC 17025 del 2017
donde también vamos a ver las directrices que tiene acá para acreditar laboratorios de ensayo y calibración. Es un curso que vamos a estar impartiendo sábados y domingos en el horario de 2:30 de la tarde a 6 de la tarde por la modalidad online, y que ustedes pueden solicitar a nuestro grupo Leader World, inscribirse y bueno, desearles que este webinar haya sido de provecho para todos ustedes y que el curso de Interpretación y Auditoría de la 17025 también les pueda servir para aumentar su cultura metrológica y así favorecer el trabajo tanto en sus organizaciones, ya sean laboratorios, empresas y demás. Desearle que pasen muy buenas noches y los esperamos en el próximo curso. Hasta la próxima. Gracias.